Bienvenidos, yo soy Johnny Carmona, estamos rumbo a Cannes 2019 en esta edición de programas en donde celebramos a lo mejor de la industria creativa publicitaria de México. Me acompaña Ari Salomón. Hola Johnny, ¿cómo están todos? Y bueno, hoy es un programa súper especial porque tenemos a un personaje, un ícono que es parte fundamental de la crónica y el registro de la actividad de la industria publicitaria en México. Él es Raúl Huitrón. ¿Cómo estás? Huitrón. Muy bien, Raúl bienvenido. Sancho. Bienvenido. Gracias. Raúl, pues es un placer tenerte aquí, que te des tiempo de platicar con nosotros hasta que se me hizo el poder entrevistar. Porque la gente que nos está viendo, si no lo sabe, vive abajo de una piedra y entonces se los voy a recordar. Él es voz de la industria publicitaria, es una pieza clave en la publicidad mexicana y es un gran personaje y tiene más de 45 años de comunicador de la publicidad y es un gran periodista. De veras, muchas gracias. Muchas gracias por ser tan gentiles con esta presentación y ser tan… Pues, lo que es, al César lo que es del César, diría mi mamá. Ser tan buenos presentadores. No, al contrario, muchas Johnny, gracias. A mí me encantaría mencionar esto para la gente que no lo sabe. Raúl Huitrón Sancho estudió en la licenciatura de periodismo, trabajó en el periódico Esto, trabajó en el periódico Novedades, trabajó en el periódico El Universal, en el Heraldo y actualmente trabaja en el periódico Reforma. Raúl, para empezar me encantaría que nos contaras cuántos años llevas, que ya lo mencionó Johnny, en la labor periodística y nos gustaría saber de tu viva voz qué es el periodismo y cómo ha evolucionado ayer y hoy. Bueno, mira, acabas de mencionar que estudié periodismo. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde estudié la licenciatura en publicidad. Y bueno, yo me inicié mis primeros pinitos, que fue poco tiempo, escribiendo algunas cosas de deportes en el periódico Esto. No duré mucho tiempo porque me di cuenta que no era el género periodístico que yo quería cultivar. Y a mí me había llamado la atención porque yo siempre fui muy deportista. Entonces me llamó la atención, dije, pues, pero me di cuenta que yo quería otro género, que tuviera otro enfoque, ¿no? Entonces se me presentó la oportunidad de escribir y mi primer colaboración en el periódico Novedades, donde escribía yo de negocios. Un buen día, un amigo publicista que fue compañero mío en la carrera, me dijo, oye, te quiero presentar a Reginaldo Alcántara, que entonces era director comercial de un importante periódico. Y Reginaldo me invitó a hacer mi primera columna de publicidad. Y lo pensé como 2 minutos, ¿no? Sí, lo pensé porque yo estaba muy a gusto escribiendo de negocios. Pero me pareció muy atractivo escribir de publicidad. Yo nunca había escrito de publicidad. Me pareció un reto, pero yo creo que quien es un comunicador o un periodista, pues debe afrontar diferentes géneros periodísticos. Y me pareció interesante. Me pareció interesante simplemente. Y aquí justamente en Avenida México, por aquí, el Parque México, estaban las oficinas de una empresa editorial que no sé si exista todavía por aquí, que hacía el directorio de agencias de publicidad y otro directorio de medios publicitarios mexicanos, creo que se llamaba o se llama. Y ahí compré un directorio de agencias de publicidad. Ese directorio me permitió saber quiénes eran las agencias, dónde estaban, y en ese entonces venían hasta la lista de clientes, el directorio de la agencia, la facturación incluso. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 1973-74. Okay. Entonces, la primera abrí y vi, yo tenía una oficina. Nosotros, asociado con 3 compañeros míos de la carrera,
habíamos puesto una pequeña empresa editorial que se llama, pues que pretendíamos hacer alguna publicación, pero no la pudimos hacer. No la pudimos hacer y entonces se me presenta la oportunidad y yo me movía mucho en el centro en aquel entonces y se me ocurrió empezar por Reforma, que era donde pues había agencia y todo esto. Y a la primera agencia que yo entré, agencia que entré era Doyle Denverbach, que ahora ya nada más le dicen DDB. O sea, DDB es Doyle Denverbach, los apellidos de los fundadores de la agencia. Y yo llegué, me anuncié con la secretaria. No quisiera extenderme demasiado. No, tú por favor, nada más pégate esto más, así, exacto, y tú dale. Entonces, me dijo, le digo, ¿podría yo hablar con alguno de los directores? Soy columnista publicitario. Entonces, me dijo, sí, un momentito. Entonces me pasaron a una salita, era una especie de oficina, muy cómoda, chica, y de repente, a los cuantos minutos entró un señor en mangas de camisa. Eso cuando dice uno en mangas de camisa, sin saco, ¿no? Entonces se presentó conmigo, y ya se presentó y le digo, entonces me dijo, soy el ingeniero Vergés, Miguel Vergés. Ah, pues mucho gusto. Y empezamos a platicar y le dije, esto que me está platicando, ingeniero, se va a publicar mañana o pasado mañana en la primera columna que yo voy a escribir de publicidad de México. Era la primera. Y le dije, y usted va a ser así como el padrino, ¿no? Le dio mucha risa, era una gente muy cordial, muy amable. Entonces hicimos una entrevista muy interesante porque desde un principio yo siempre traté de hacer las entrevistas dándole un poquito de entrada al entrevistado para que él empiece a platicar y de ahí van surgiendo otras preguntas y otras, ¿no? Entonces, siguiendo esa dinámica, pude hacer la entrevista muy bien con él. Llevaba yo más o menos una especie de sketch, porque yo no conocía la industria, no conocía yo el lenguaje publicitario, y se pudo hacer una entrevista muy ágil. Y al terminar, le dije, perdone, ingeniero, ¿cuál es el cargo que usted ocupa aquí en la agencia? Y me dijo, soy el presidente y director general. No, bueno. Y yo dije, wow. Una de las Ds soy yo. Yo venía de escribir de negocios, donde hablar con un presidente de una empresa, por chica que sea, pues como que tiene una dimensión especial, ¿no? El presidente… Era más difícil quizá también. Era más difícil, por ejemplo, poder entrevistar a un presidente de una automotriz o de una gran empresa de productos de consumo popular o de detergentes, qué sé yo, ¿no? Entonces, la agencia de publicidad pues, es de menor dimensión, pero no menos importante. Claro. Tiene una función muy importante en el desarrollo económico de un país, no sé si estén de acuerdo. Y esa fue mi primera columna, y todavía me acuerdo dos de las primeras cabezas que yo escribí para mi columna, que a mí me gustaron mucho porque se me hicieron creativas, ¿no? Una fue una entrevista donde hablamos sobre, entonces no había la tecnología que existe ahora, entonces los anuncios eran de neón, de luz neón. Sí. Entonces hablaba yo de una campaña de anuncios con iluminación. Entonces me acuerdo que le puse anuncios con luz propia. Okay. Y hice otra también de espectaculares y le puse espectaculares en campaña. Entonces me acuerdo de esas dos, fueron una de las dos primeras cabezas. De la DDB no me acuerdo mucho. ¿Cómo se llamaba, no? Cómo se llamaba la cabeza, pero bueno, ahí empezó mi andar en el columnismo publicitario, como mencionaste. Sí mencionaste los periódicos, ¿verdad? Sí, Novedades, esto… Empecé en el Novedades de Negocios.
mi primer pinino fue en el Esto, escribiendo deportes. De ahí me fui a Novedades, que se me presentó la oportunidad. De negocios. Y empecé a escribir de negocios, una colaboración, luego una columnita, y se me presenta la oportunidad de irme al Universal, que fue el primer periódico donde yo escribí mi primera columna de publicidad. Duré algunos años, no sé, 5 o 6 años, y de ahí me fui después al Heraldo de México, donde escribí 16 años sobre publicidad. El Heraldo de México tenía una particularidad. No quería mi director o mi vicepresidente, que era el del área comercial y de ventas, que mencionaba marcas. Y yo le decía, don Eduardo, pues ¿cómo voy a hablar de publicidad y no voy a mencionar marcas? Bueno, pues a ver si es cierto que estoy tan creativo. Es que claro, entonces, era la época del famoso gol, ¿no? Entonces, encontré la fórmula de dar palabras que dijeran de qué marca estaba yo hablando sin decir qué marca era esta. Sí. Por ejemplo, decir la gran panadería del Osito. Claro. Entonces, más claro ni el agua, ¿no? Sí. Y así fui buscando algo que identificara. Algunas veces, por ejemplo, mi colega, que recuerdo con mucho cariño, Armando Villaseñor, que era el decano de los columnistas publicitarios, cuando escribía yo algo me hablaba y me decía que no entendía de qué empresa estaba yo hablando, me hablaba y me decía, porque era lector mío por lo que veía yo, ¿no? Y yo lector de él. Me decía, ahora sí, ni yo te entendí. Él tenía un sentido del humor muy especial. Y entonces ya le explicaba de qué empresa estaba yo hablando. Después de estar ahí por espacio de 16 años, se me presentó, terminé mi ciclo en ese periódico, estuve unos 2 o 3 meses sin escribir y se me presentó la oportunidad de escribir en el periódico en el que estoy yo, un gran periódico. Cuando a mí se me presentó la oportunidad, a mí ahora sí, como dicen, wow, ¿no? Se me presentaba la oportunidad y yo veía una fórmula de darle una nueva dimensión a mi carrera, a lo que yo hacía de comunicador, de informador, de publicidad. Y bueno, pues ya en el periódico Reforma, en el que sigo trabajando muy a gusto, muy contento. Es un gran periódico y bueno, pues ya voy a cumplir, si no es que ya los cumplí, 23 años de escribir. En el Reforma. Sí, la plana. Bueno, yo firmo la columna, pero trabajo con el equipo del periódico para integrar toda la plana. Claro. Yo tengo una pregunta. De repente, con todos estos años, tantas décadas que has visto pasar la evolución del periodismo sobre publicidad, yo tengo 2 preguntas. Una, ¿qué es lo que más extrañas en el sentido estricto de cosas que ya no suceden hoy, que sucedían antes y que de repente tienes cierta nostalgia de cómo se hacía el periodismo o cómo te acercabas a las agencias o algo así? Y la otra pregunta justo es, ¿qué sucede hoy que afortunadamente ya no pasa antes, que sientes como alivio y decir, qué bueno que pasó el tiempo? Mira, algo de lo que es muy romántico y es sensacional es que antes se hacía todo manualmente. Okay. Cuando yo empecé en el periodismo, no publicitario, en el periodismo en general, había que formatear, había que armar lo que se llamaban originales mecánicos. Okay. Se armaban en cartulinas especiales los originales, que después se fotografiaban, se sacaba el negativo, se retocaba el negativo para que no llevara impurezas y después se transportaba a una lámina de impresión y vámonos, señor, a imprimir. Entonces yo extraño mucho ese proceso, que era un proceso muy interesante. Por ejemplo, ver a un ¿cómo se llamaban los formadores? Ahorita me acuerdo, que eran los que formaban y hacían hacían las correcciones, pero por ejemplo unas palabras las cortaban y las armaban sobre la marcha, cuando estábamos ya sobre la marcha.
Entonces el diseñador formaba manualmente. Y hay una anécdota que una vez, cuando yo llego al Reforma, yo empiezo a escribir la plana campañas. Cuando yo me entrevisto con el periódico, ellos querían hacer una plana completa y a mí me ofrecían escribir la columna. Entonces yo les ofrecí a mi vez que por qué no me daban la oportunidad de que yo hiciera toda la plana. Entonces me dieron la oportunidad de hacer toda la plana y hasta la fecha sigo haciéndola. Claro, en equipo con mi editor, con José Luis, con los coeditores, con los diseñadores, es un equipo de trabajo. Básicamente yo me aboco mucho a las entrevistas, a los reportajes, a escribir artículos, a escribir notas, y obviamente hago mi columna donde aparece mi firma y ya está mi foto, ¿no? Okay. Pero colaboro y integramos toda la plana completa, y es muy interesante. Y me acuerdo que mi primera editora fue en Sociales. Empecé a escribir en Sociales, en Viernes Social, si no me acuerdo, creo que se llamaba. Y Claudia, la editora, me dice, permíteme, estábamos en Viernes, o no me acuerdo qué día era, discúlpame un momento, dice, porque estamos en cierre y ya sabrás lo que es la locura de un cierre de edición. Y de repente se voltea y me dice, creo que acabo de decir una barbaridad, si alguien debe de saber de cierres eres tú. Entonces aquí viene la parte nostálgica. Hacer un cierre de edición, cuando yo empecé, era una proeza porque era manual. Tú armabas, por ejemplo, sobre acetatos, te sacaban las galeras y había una máquina que te pegaba con cera por atrás, pasaba por la máquina y te la enceraba, y eso era lo que pegaba. Pero así como se pegaba de fijo, lo despegabas fácilmente, con 2 deditos lo puedes pegar. Entonces armabas las columnas, el diseñador iba armando columnas, ese es el trabajo del periódico. Ahí ya no es en cartulinas, ahí era sobre acetatos que traían el diseño en amarillo o en azul claro de las columnas. Por ejemplo, había 3 tipos de columna en 3 medidas diferentes para los formatos del periódico y para las fotografías. Entonces lo armaban los formadores con una velocidad verdaderamente impresionante, y de ahí pasábamos a imprimir y luego meterme a las máquinas de impresión, aquellas que eran pues impresionantes, pero eran de 1 o 2 tintas. Era muy interesante. Yo creo que es una de las cosas nostálgicas, ese tipo de trabajo manual, artesanal, por decirlo de alguna manera, que se hacía, que era muy interesante, que te permitía involucrarte con todo el equipo, con los diseñadores, con producción, con todo esto. Después ha venido cambiando, claro, la evolución y la tecnología vino a dar nuevas herramientas, y actualmente entonces un cierre de edición era muy fuerte. Ahora es igual, es muy, pues ya no es complicado, pero sí es laborioso, tiene su, pues ¿cómo le diría yo? Tiene su gracia hacerlo. Y como ustedes lo saben, todo se hace con computadoras ahora, ¿no? Entonces, sí se simplifica mucho, porque yo, por ejemplo, yo redacto todo en computadora, pero en un principio, como los viejos periodistas y como todos los viejos, yo me resistía a cambiar de mi máquina de escribir, tenía yo mi IBM, me resistía yo a cambiar a mi computadora, y estando cubriendo un congreso mundial en Cancún de la International Advertising, estaba yo en la sala de prensa redactando. ¿En tu máquina de escribir? En mi máquina de escribir. Habían armado una sala de prensa muy interesante que tenía máquinas de escribir y computadoras, porque todavía no estaba tan generalizado, ¿no? Entonces, yo me senté muy cómodamente en mi máquina eléctrica a hacer mi columna o mi colaboración, porque mandábamos la información diaria, yo tenía columna diaria, entonces, y a un lado se sentaba Armando Villaseñor, que siempre fue muy
muy tecnológico y manejaba muy bien la computadora. Él manejaba las computadoras con los ojos cerrados, ¿no? Hasta la fecha, hasta que se nos, pues un día no se nos fue, sino sí entre nosotros, hasta que dejó de ejercer, sí, por alguna forma decirlo al amigo, que yo lo siento siempre presente, siempre en la industria, por el gran trabajo que hizo, por la imagen que dejó. Y entonces estaba él a un lado de su computadora y pasó un publicista amigo de nosotros que era muy simpático, que ya por cierto ahora se dedica a ser asesor de comunicación, ya no tiene agencia de publicidad, y se paró en la puerta y me gritó: pareces un periodista antidiluviano. Bueno, decimos antidiluviano, pero debe ser antediluviano, ¿no? Y me acuerdo que me dio mucha risa y llegando a México me compré una computadora. A mí no me van a decir nada de esto. Y eran aquellas computadoras grandotas, que yo compré un mueble para poner mi computadora ahí y ahora, como son chiquitas las computadoras, son laptops, pues aquella desapareció, y lo que era ese hueco grande donde iba la computadora, ahí es donde tengo ahora todos mis diccionarios. Es una herramienta de trabajo muy importante para mí. Yo tengo el diccionario de la Academia de Inglés de Español, tengo 2 o 3 diccionarios de Larousse, tengo el técnico de Larousse, tengo inglés, español, 2 o 3 diccionarios, tengo de sinónimos y antónimos, etcétera. Son mis diccionarios porque yo siento que son herramientas muy importantes para quien. Y si tú te volteas hacia el lado derecho de mi estudio, ahí tengo mi escritorio, mi pequeño escritorio, con un librero de escritorio donde tengo los libros que estoy en ese momento leyendo, y en la parte de atrás tengo mi librero con todos mis libros sobre publicidad, sobre mercadotecnia, sobre relaciones públicas, etcétera, etcétera. Oye, Raúl, a mí me encantaría saber cuánto tiempo te tardas en juntar el contenido que va todos los viernes en la sección de campañas del periódico Reforma, y cómo tomas la decisión, qué noticia, abriendo muchísimas noticias del medio publicitario, qué noticia poner cada viernes. Mira, eso te lo voy enseñando la experiencia. Tú desde un principio aprendes a jerarquizar la importancia de una noticia. Okay. A mí, por ejemplo, me mandan mucha información, y una vez llegó un chico al periódico y me lo presentaron. Entonces andaba yo sin saco, como acostumbro andar en el periódico sin saco trabajando, y me lo presentaron y me dijo: usted es el señor Huitrón. Wow, sí, así como que digo: sí, soy Raúl Huitrón, man. Oiga, tenía yo muchos deseos de conocerlo. Le digo: si me vas a hablar de tú, no te voy a hablar en el periódico, man. Primero somos compañeros de trabajo. Y le digo: ¿y tú de dónde vienes? Dice: yo vengo de una agencia de relaciones públicas, tal cual. Pero pues ahí tienes una imagen que lo respetan mucho y todo, pero dicen que usted medio especial. Sí, medio especial. Le digo: no, lo que pasa que tengo de especial es que en las agencias, en esa agencia o en otras, tienen a gente como ejecutivos o supervisores que te mandan información, pero que no seleccionan la noticia que te van a mandar. Ellos tienen una base de datos y te mandan diferentes tipos de noticias. Entonces, si yo estoy recibiendo noticias que no tienen nada que ver con lo que yo escribo, lógicamente las desecho. Y por eso dicen que soy especial, porque no las publico. Y no les voy a publicar las cosas que no están encuadradas en el género de periodismo que yo hago, que es periodismo publicitario, de publicidad y de mercadotecnia publicitaria. Ahora ya abarco comunicación, RP, marketing, en fin, ¿no? Todas las disciplinas que forman ya lo que es pues la comunicación comercial, ¿no? O sea, por ejemplo, en un ejemplo, ¿qué noticia o qué naturaleza de noticia dices tú
no la cubrimos, no es parte de lo que, por ejemplo, cosas de política quizá? No, mira, por ejemplo, si es una noticia de política, pues no tiene nada de publicitario, por ejemplo. Si me mandan, mira, por ejemplo, para hablar de otro, había una persona, una ejecutiva, que me mandaba muy frecuentemente información muy interesante porque ella manejaba comunicación de salud. Y me mandaba un boletín de prensa diciendo que acababan de meter una cámara, una nueva cámara para operar, ¿no? Por ejemplo, para hacer radiografías, o una cámara para hacer, ¿cómo se llama esto? Resonancia magnética, por ejemplo. Bueno, pues yo le decía, oye, pero ¿yo qué tengo que ver con esto? Claro. Esto mándaselo a la sección de salud, mándaselo. Y luego, por ejemplo, quien me habla, me manda y me dice, nos acaban de nombrar un automóvil de vanguardia, de excelencia, y nos dieron el premio del color más bonito, por decir algo, ¿no? Sí, estoy inventando. Sí. Pues sí, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que yo escribo? Si tú me hablas y me dices, tengo una noticia sobre una nueva campaña o una estrategia de marketing que vamos a desarrollar sobre este automóvil, entonces sí me interesa, claro, porque estamos hablando estrictamente de la comunicación publicitaria o de marketing, ¿sí? Si tú me hablas, por ejemplo, de estos equipos médicos, pero tú me dices, estos equipos médicos, para que la gente las conozca, vamos a hacer dar difusión a este tipo de equipo que puede ayudar a mucha gente, que mucha gente no conozca que tenemos este equipo. Entonces, ya hay un trabajo de comunicación. Entonces, eso es lo que… Pero también vamos jerarquizando las noticias. Hay noticias que le llamamos la noticia bomba, por ejemplo, la noticia muy importante, que puede ser la noticia de la semana, la noticia del mes, o puede ser una noticia buena e interesante. ¿Qué pasa? Que tenemos una serie de noticias y muchas veces dices, a ver, ¿cuál es la más importante? Sí, jerarquizar, como decías. Sí, entonces tú dices, ¿cuál es la más importante? A lo mejor es importante que la agencia AM, Alvarado Molina, está cumpliendo 10 años. Entonces yo entrevisto a Yuri y a Ricardo, entonces me dan conceptos muy interesantes. No solamente hablamos sobre lo que es los 10 años, sino lo que han significado para ellos esos 10 años. ¿Cuáles son las fortalezas para poder posicionarse? ¿Cómo se han logrado posicionar? ¿Cuál ha sido su filosofía de trabajo? Entonces empezamos a buscarle. Luego hay muchas veces que yo busco un periodista, un publicista o a un director comercial, director de marketing de una empresa o algo, y platicamos y me dijo, oye, es que ahorita no tengo noticia. Sí, no tengo nada nuevo. No tengo nada. Hay muchos que prefieren no hablar porque, pues, ¿qué le voy a decir, no? Oye, ¿y todas estas entrevistas las haces personalmente? O sea, ¿tú vas a las agencias a entrevistarlos? No, mira, ya la tecnología te ha facilitado muchas cosas. Ahorita, por ejemplo, para llegar de aquí de Montes Urales para acá, pues hice casi hora y media. No, bueno, sí. Los traslados. Entonces, si yo me voy a trasladar, por ejemplo, en la mañana que salí de la casa para venir a Montes Urales, salí al cuarto para las 8 de la mañana y llegué a Montes Urales al 20 para las 10. Entonces, de locos, ¿no? Sí. Entonces, mucho del trabajo lo hago, sí, visitando, porque, por ejemplo, hoy que estuve en Ogilvy, otro día me reúno a desayunar con publicistas o con comunicadores, qué sé yo, con PRs o publirelacionistas, por decirle más en español, más castizo, ¿no? No, lo que pasa es que se acostumbra uno mucho al lenguaje, ¿no?, que se maneja en el medio, ¿sí? Y es importante porque el contacto de personal te da una vivencia diferente a hacer una entrevista telefónica.
es mucho más cálida, mucho más cercana la entrevista uno a uno. Por ejemplo, esa entrevista la podíamos haber hecho por teléfono, pero no sabe igual. No sabe, y además no se puede grabar, ¿no? Por teléfono. Sí. Esto lo hago, pero también muchas veces, por ejemplo, una ocasión me quedé atorado en un embotellamiento aquí cerca, por cierto, por ahí por Yucatán, por ahí me quedé embotellado como una hora. Y yo tenía una entrevista con el presidente mundial no me acuerdo si era Jonas Rubicam o alguna agencia de este nivel, ¿no? Pero no pude llegar, entonces estuve hablando con su secretaria, o de Macán, creo, no me acuerdo, y estuve hablando con él, con la secretaria, diciéndole, oye, estoy atorado en el tráfico, ni para atrás ni para adelante, ¿qué hacemos? Total que cuando llegué, él ya se había tenido que ir, ya no me había podido esperar. Claro. Dice, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué te parece si te preparo un cuestionario y se los mandamos por internet? Claro. Y así le hicimos la entrevista. Fue la primera vez que yo hice una entrevista por internet. Mandando un cuestionario. Y salió muy bien. Entonces ahora también hago entrevistas y ahora es muy interesante porque tienes experiencias muy interesantes. Por ejemplo, me reúno a desayunar con Baquiano, el CEO de Scopen, la empresa que hace las investigaciones de imagen y de prestigio de agencias de publicidad. Sí conocen los estudios, sí, Scopen, sí. ¿No? Me reúno con él, que somos buenos amigos, y me da la noticia de quiénes son los 10 más importantes, o los 10 más apreciados, o los 10 más relevantes en éxito tal, tanto de agencias de medios, como de agencias de publicidad, como de empresas anunciantes. Yo, con esa información, hago una nota, la publico el viernes en la mañana. Y a las 2 horas o a la hora estoy recibiendo un mail de César dándome las gracias por la nota y comentándome la nota. Entonces es impresionante que la tecnología te ha permitido tener un alcance mucho mayor al que antes teníamos. Claro. ¿Sí? Entonces ahora te vuelves un poco más internacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más versátil. Oye, no, vas tú. ¿Yo? Sí, oye, Raulito, a mí me encantaría saber cuántos periodistas que cubren el tema de la industria publicitaria en México hay. Uy, mira, somos… O sea, sí hay bastantes, ¿no? ¿Qué hace falta? Somos contados con las manos. Entonces, yo creo que no pasamos de 15, 20 si acaso. ¿Qué tanto también, tú sabes que la conversación de repente ha ido versando en el que hay cosas que se decían antes que hoy ya no se pueden decir o se tienen que decir de otra manera? Mucha gente hoy se queja que ya no se puede decir todo porque de todo el mundo se ofende. Entonces, ¿cómo has ido actualizando tu discurso para justamente acoplarte a lo que está bien visto hoy o lo que no está bien visto hoy a nivel comunicación? O sea, ya no puedo decir esto sobre tal marca, o hay que hablar más sobre sustentabilidad, o ahora las marcas socialmente responsables son más importantes. O sea, ¿cómo te vas haciendo de toda esta información tú? Mira, realmente yo nunca he tenido un código de lenguaje para escribir. Yo creo que siempre ha sido igual, pero van cambiando las formas de comunicarte, las formas de decir las cosas. Quizás palabras que antes utilizabas ya no son usuales ahora. Entonces tienes que utilizar las palabras que son usuales en este momento. Sí, hay palabras que, por ejemplo, ¿cómo se llama? De momento se me van los nombres de las palabras. Pero, por ejemplo, cuando yo escribí, por ejemplo, decir un close-up, por decir algo, pues ahora ya no lees en ninguna columna que te digan close-up, porque había un lenguaje también de los comunicadores, de los productores, de los cinematógrafos, había grandes productores, que ahora los hay también, pero a mí me tocó conocer, por ejemplo, al maestro Espejo.
el primero que ganó un León de Cannes para México. Wow. Entonces era el León Alado. León Alado. Él lo ganó de plata con una campaña que hizo, que se llamó Hormiguitas, de unos camioncitos que subían. ¿Sí? No estoy diciendo muchas marcas para que no. Ay, ¿Los no decimos? importa, aquí sí, dilo, por favor, porque creo que hasta me estoy acordando. Era una del comercial. campaña de unos camioncitos subiendo una colina uno detrás de otro de Ford. Y esta campaña ganó plata en Cannes. Y hubieron de pasar 25 años para que México volviera a tener otra campaña. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Que los comerciales tradicionalmente eran de 20 o 30 segundos. Ahora ya te los hacen hasta de 10 segundos. Claro. Pero de repente tienes los publireportajes, que la gente no sabe lo que es realmente un comercial de televisión, spot, y lo que es un publicomercial. El publicomercial es mucho más largo, ¿no? Te puede durar hasta media hora. Que te están vendiendo colchones o que te están vendiendo… Sí, es como un programa especial, ¿no? Son programas especiales que te están vendiendo zapato ortopédico o que te están vendiendo equipo para hacer ejercicio, qué sé yo. Lo que es estrictamente un comercial, pues dura poco. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de hablar con un personaje muy interesante que se llama Akira Kagami. Cuando yo lo conocí en México, siendo jurados para un certamen que organizaba Márquez Moro, sus famosos, ¿cómo se llama? El Eagle Award, ¿no? O sea, los premios del Águila, ¿no? Eagle Award. Él vino de jurado y tuve la oportunidad de platicar con él, estuvimos conversando, japonés muy interesante, me imagino en su charla, en sus conceptos, y entonces lo entrevisté y le digo, él era el director general creativo de la Dentsu Advertising. ¿Qué es Dentsu? Pues en ese momento era la agencia más grande del mundo, más grande que cualquiera norteamericana o inglesa o algo. Yo le pregunté, Akira, ¿cuántos creativos tienes? Y me dijo, 500. Dime qué agencia tiene 500 creativos. Él sí, porque Japón tiene otro sistema de trabajo donde sí puede una agencia manejar las marcas competidoras. Puede manejar 2 marcas de automóviles o de galletas o de pastas dentales. Y no hay problema. No, eso no hay problema, no hay conflicto de intereses. El conflicto de interés con ellos, porque lo manejan de otra forma, ¿no? Entonces, por eso es que pueden tener tanto creativo. Y yo le dije, oye, Akira, pues ¿cuántos empleados tiene Dentsu? Me dijo 5,000. No, bueno. En 2 oficinas, una en Tokio y la otra no me acuerdo, otra población ciudad importante de Japón. Y nos invitó un día, nos llevó ahí a la sesión, un reel de comerciales hechos por él o por su equipo, y todos eran comerciales de 10 segundos. Y estoy hablando de esto hace 10 años, no ahora. Entonces, me pareció muy interesante. Claro. Y le dije, oye, Akira, ¿de qué estamos hablando? ¿10 segundos? Cuentas toda una historia en 10 segundos. Le dije, ¿por qué? Dice, lo que pasa es que estamos en Japón ahorita tan saturados de comerciales que hay que hacerlos un poco más cortos para captar la atención, pero tiene que ser una historia que te atrape, que en 10 segundos te dé la entrada, el concepto y la salida rica, ¿no? Tú aprendes, yo como periodista, a escribir de tal forma que no pierdas el interés de tu lector. Claro. Yo recuerdo un maestro que tuve de redacción en la facultad, que entonces cuando yo estudiaba era Escuela Nacional, cuando yo salí ya se hizo facultad, pero Escuela Nacional de Ciencias Políticas. Mi maestro de redacción decía, cuando ustedes escriban, háganse de cuenta que pescan de la corbata al lector y le dicen, no te suelto hasta que no me acabes de leer. Claro. ¿Qué significa esto?
que es muy importante la forma en que inicies un artículo o una nota para captar la atención e invitar a la gente al lector, ahora sí que a que te lea. Y más con todas las distracciones que tenemos hoy, ¿no? Y luego sostener ese interés, pero la salida tiene que ser muy interesante para que no se te caiga la nota. Claro. Es como una película, una muy buena película con un mal final, perdió todo, sí, se cae. Sí. Okay. Entonces, vas evolucionando junto con la industria, con la tecnología. Mira, una pregunta que les voy a dar, que me han hecho muy recurrentemente, sobre todo cuando he dado alguna charla en alguna universidad. Los muchachos algo que preguntan, dicen, ¿cuáles son los grandes parteaguas o los grandes momentos de la publicidad mexicana? Yo antes les decía que era la estructura de las agencias, cómo había cambiado la estructura de las agencias, cómo iba cambiando la creatividad, los conceptos creativos. Se hacían grandes campañas en radio, que era impresionante porque la radio pues contaba historias. Por ejemplo, había programas como El Monje Loco, ¿sí? Había un programa que se llamaba Apague la luz y escuche, o Carlos Lacroix, que era un detective. Yo me acuerdo porque yo era chamaco, muy chamaco, y me sentaba yo en el piso a oír el radio con mi abuela oía sus programas, y había uno que se llamaba Apague la luz y escuche, y era de terror. Pues no era de terror, no, ahora te lo oyes y te da risa, ¿no? De misterio. Pero la radio ha evolucionado también, claro. Sí, con los conceptos, ahora muy informativa, con muy buena programación musical, X, ¿no? Los periódicos, ¿no? Igual han ido evolucionando. Yo creo que Reforma fue un parteaguas en el periodismo impreso, okay, y vino a establecer un nuevo tipo de periodismo, muy ágil, muy fresco, muy actual, y esa frescura también se te contagia a ti. A mí nunca me han dicho de lo que tengo que escribir o no. Yo afortunadamente siempre he tenido la libertad de escribir, pero también vas cuidando la línea editorial del periódico también. Claro. Te apegas a… No es que tengas una guía, ¿no? Que te digan, tienes que escribir de esto, no. Me decía hace un rato, ¿cómo seleccionan las noticias? Alguien me dijo un día, ¿de dónde obtienes tanta información? ¿Cómo le haces? Pues tantos años. Le dije, lo que pasa es que yo ando mucho en los eventos, me reúno mucho con publicistas, hablo telefónicamente, permanentemente con gente de la publicidad y estoy recibiendo información. Si yo les enseño ahorita, por ejemplo, mis mails, van a ver que el día de hoy ya traigo aquí unos, no sé, 10 o 12 WhatsApps, 8 o 10 a esta hora, claro. ¿Sí? Pero además, muy importante, que también salgas a buscar la noticia. Yo le decía una vez a un colega mío, no estés esperando que te manden un boletín de prensa. No, sal a buscarlo. Ve a buscar la noticia. En mi caso particular, yo no trabajo con boletines de prensa. Para mí un boletín de prensa es un buen respaldo o es como una guía informativa que me permite tomar partes muy importantes, conceptos, no cambiarlos, pero que me da a la vez una guía para yo tratar de darle un valor agregado a la nota, ¿sí? Un valor agregado a la nota. Oye, querido Raulito, pues la gente de la industria, ¿no? Te lo has ganado por tantos años de experiencia y trayectoria que tienes, la pasión y el amor que tienes por esta industria, te respeta, te admira, te quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos visto, la gente te ve y te saluda con mucho cariño, la gente te estima muchísimo, Raulito. Entonces, ya para cerrar, me gustaría que nos dijeras ¿qué te falta por hacer? O sea, ¿qué no ha hecho Raúl Huitrón? Mira, esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué no he hecho? Es algo que he querido hacer desde hace años.
un libro. Pues sí. Hagámoslo, Raúl. La crónica. Yo empecé a escribir hace 6 años más o menos, o por ahí. Empecé a escribir un libro. Un libro con mis vivencias, con anécdotas. Yo tengo anécdotas, Sí, bueno. muy buenas anécdotas. Las que Les voy a quieras. platicar unas rápidamente. A ver, échale. ¿Tú me has visto entrevistar? Nunca. Yo no uso grabadora. O sea, todo te lo aprendes. Yo traigo libreta. Y apuntar los más importantes. Traigo una libreta. No, apunto todo lo que van diciendo. Sí. Yo escribo con letra manuscrita. Todavía, ¿sí? Entonces, ¿Y luego te Juan. entiendes todo lo que escribes? ese es el problema. Les digo que cuando escribo, Dios y yo. Cuando voy a leer, solamente Dios, porque ni yo. Cuando escribo, casi todo lo puedo interpretar, casi todo. Alguna palabra. Pero más o menos me acuerdo de lo que, Del porque contexto. trato de escribir luego la entrevista, para que tenga yo fresca en la mente lo que me dijeron. Ahora, ¿por qué yo no grabo? Mis entrevistas no son entrevistas de te hago una pregunta y tú me la contestas. Claro. Yo todavía he visto a alguien que escriba que dice, fulanito de tal, pregunta. Y luego pone, el entrevistado, contesta. Exacto. Eso a mí nunca me ha gustado. ¿Sí? Alguna vez me decía alguien en el periódico, ¿por qué no lo haces? Porque no me gusta. Yo tengo un estilo y mi estilo es platicar. Mi estilo es conversar. Una ocasión, alguien me dijo que a Jim Stanton es un hombre al que ya las actuales generaciones pues, no saben quién es. Él fue por más de 20 años la cabeza de McCann. La agencia se llamaba McCann Erickson Stanton. Y Stanton era uno de los grandes íconos de la policía mexicana. Él llegó a México muy jovencito y él decía que no sabía si era mexicano o tejano, ¿no? Creo que era de Texas o algo así. Y el chief, todo el mundo le decía el chief Stanton. Y alguien me dijo, cuando había un evento importante, él lo invitaban a presidirlo, de la MAP, de X o tales agrupaciones, siempre invitaban a Stanton para que los apadrinara, para que fuera. Y Jim Stanton tuvo una gran virtud que yo se los he transmitido en las pláticas a los muchachos. ¿Saben quién fue Jim Stanton? Le digo, uno de los grandes publicistas mexicanos, un ícono de la policía mexicana, junto con otros 2 o 3 muy importantes. Pero Jim Stanton tuvo la grandeza de que ubicó en el lugar más alto a McCann durante más de 20 años, como la agencia número 1, siendo un hombre en una silla de ruedas. Wow. Y entonces mi mensaje es que el talento suple cualquier deficiencia, supera cualquier deficiencia, el talento. ¿Sí? Y Jim Stanton me dijeron que no le gustaban las entrevistas de prensa. Entonces un día que me lo encontré saliendo de un evento, le dije, Chief, ¿cómo le va? Yo le he hablado de usted. Y me dice, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Le dije, oiga, Chief, ¿por qué nunca me ha dado una entrevista? Y me dijo, porque nunca me la has pedido. Exacto. ¿Y cuándo lo puedo entrevistar? Cuando quieras, háblame por teléfono y agendamos una entrevista. Un buen día me junté con él a entrevistarlo y entrevistándolo me dijo, pero quiero que hagamos una entrevista que no sea una entrevista de cajón, sino que sea una charla de amigos, una plática de amigos, donde haya frescura, agilidad, etcétera, ¿no? Le digo, maravilloso, saqué mi grabadora y me dijo, ya acabas con el encanto, ya no va a ser una charla de amigos, ya va a ser una entrevista de pregunta-respuesta, que donde yo voy a estar viendo la grabadora, donde no te voy a poder decir, a ver, párale y regrésale, pero si estamos platicando, tú estás anotando, pues te puedo decir, ¿sabes qué? Táchale esto y te voy a dar otro concepto. Entonces, me pareció muy interesante, guardé mi grabadora y en la vida he vuelto a sacar una grabadora. Esto, mucha gente cuando sacas una grabadora lo inhibes.
No todos, pero hay muchos que inhibes cuando tú sacas una grabadora. Pero si tú sacas tu libreta y empiezas a apuntar, es otro rollo, es otro, otra percepción la que tienen. Eso a mí me ha funcionado muy bien. Hicieron un programa Status en que entrevistaron a varios publicistas importantes, porque me lo dedicaron a mí por mis 45 años como columnista publicitario, que fueron el año pasado. Y una de las personas que entrevistaron, yo no sabía a quiénes habían entrevistado, Yo sugería 2 o 3 nada más, pero al resto yo no sabía. Alejandro, el editor de Status, aprovechó un evento del Círculo Creativo y entrevistó a gentes. Y entre las gentes que entrevistó a Ana María Launer. Una grande. Una gran publicista, un personaje en la publicidad. Ella acabó con los mitos de que la mujer no está a la par del hombre. No, hombre, ella está a la par y hasta arriba también, ¿no? Sí, yo creo que aquí también, como yo les dije una vez en un evento, en un evento en España, que estaban hablando sobre el papel de la mujer en la publicidad, y eran españoles casi todos. Y ahí estaba César Baqueano, por cierto. Y yo les dije, fue en el Sol, que era de San Sebastián, ahora ya es de Bilbao. Y yo les dije, yo no estoy de acuerdo como público hice la pregunta y le dije, y ni les dije que era yo periodista siquiera, yo no estoy de acuerdo en los conceptos. Yo creo que la estatura de una persona no se mide por su sexo, sino por su talento. Claro. Yo creo que lo importante es el talento, ¿sí? Y aquí me viene a la memoria a Ana María, que es una dama a la que quiero mucho y respeto mucho también. Que haya dicho que le llamaba la atención cómo, y ella comentaba cómo tomo mis notas, dice, pero lo impresionante es que se acuerda de todo lo que está escribiendo. Yo tengo esa capacidad de acordarme de mucho y luego digo, ¿esta palabra qué es? Ah, pues era tal cosa. A lo mejor no es el mismo término, pero es un sinónimo. Sí, contextualmente funciona. Lo mismo, sí. Okay. Entonces, ese ha sido. Ahora, ¿cómo he ido evolucionando? Voy evolucionando con la industria. Okay. Voy adoptando el lenguaje de la industria, porque ha cambiado mucho también por los conceptos que se manejan ahora. Antes no se hablaba de marketing mucho, se hablaba de mercadotecnia. Ahora ya se habla más de marketing que de mercadotecnia, ¿no? Antes tenías a las agencias de medios dentro de las agencias de publicidad. Entonces, las 3 áreas importantes de una agencia de publicidad eran, independientemente de la cabeza, eran creativo, medios y servicio a clientes. Claro. Servicio a clientes como que se ha diluido un poco la presencia, pero no el trabajo es fundamental, es estratégico el trabajo del director de atención a cuentas, es muy importante, pero ahora hay una serie de disciplinas que entonces no existían, como es planeación estratégica, como es digital, como es etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto tienes que ir aprendiendo porque también la tecnología te dio un nuevo lenguaje y tienes que utilizar también todo este lenguaje porque te estás comunicando y entonces se trata de que todos te entiendan. Así es. Un día me dijo alguien en el periódico, es que tú debes de escribir no para un gremio, sino para todos, para que cualquiera te entienda. Y me decía una vez un amigo que fue alumno mío, quiero decirles que yo fui maestro de publicidad. Yo di clases en la primera escuela de publicidad que hubo en este país, que fue la Escuela Técnica de Publicidad, la ETP, que era una escuela patrocinada por la Asociación Nacional de la Publicidad. Y yo daba clase de redacción, pero hablábamos de otra redacción, no hablábamos de la misma tecnología, hablábamos sobre los play stops, que eran los que armaban. Las placas, ¿no? Sí, el play stop, el que armaba el play stop, y ahora ya no existe la palabra play stop, ¿sí? No. Y había editor, por ejemplo, yo fui a editar, hice un documental una vez, y fuimos al estudio Churubusco a editar, entonces con ¿cómo le llamaban? La rabiola o
¿no? O sea, tiene un nombre muy especial. Sí, Sí, el carrete de… Con el carrete se corría manualmente para ir viendo los cuadritos. Cortabas y pegabas. Entonces ha ido cambiando la tecnología y yo les digo a los muchachos cuando me han preguntado que cuáles son los grandes parteaguas en la policía mexicana, yo les digo que dos, así para mi percepción. Uno, el surgimiento de las agencias de medios, que vino a dar otro enfoque diferente a las agencias, y el surgimiento de la tecnología. Claro. La publicidad. Son los dos grandes parteaguas que hay. Raúl, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que salga bien. No, eres una enciclopedia. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Querido Raúl. Ari, muchas No, gracias. hombre, Johnny, ¿algo que quieras agregar, Raúl, para hacer? Johnny, muchas gracias. No, a ti la verdad es que es increíble conocer y sobre todo como entender cuánto ha evolucionado la industria publicitaria, cuánto ha evolucionado la crónica de esta industria publicitaria. Cuánta Y es, experiencia, No, bueno. cuánta gente conoce, cuánto lo quieren. y es Mira, una fortuna perdón, y un honor. Yo Sí. quiero decirte algo. Yo aprendí a comunicar y más que crítico he sido un comunicador, un informador. Transmitir lo que a mí me dejan día a día los profesionales de la industria, hablo de la industria en general, de la industria de la publicidad, de la mercadotecnia, la comunicación, y poderlo transmitir a través de lo que escribo. Informar de lo que es del diario acontecer de la industria, porque yo siempre he considerado que es una industria que tiene que estar enterada de todo lo que pasa. Y no solamente lo que pasa aquí adentro, sino también extrafronteras. Ahora, yo selecciono también la información internacional. No, Raúl, la verdad es que eres maravilloso, eres una enciclopedia y nos podemos estar 3 días hablando de todo esto, pero no hay rollo, pero sí se nos está acabando el tiempo. Te agradecemos muchísimo, muchas gracias por ser parte importantísima de la crónica publicitaria de nuestra industria mexicana. Muchas gracias. Pues mira, yo nomás acabo con decirte que es algo que me preguntaron una vez unos chicos de una universidad, porque he dado conferencias en varias universidades, entre ellas mi alma mater, por supuesto, y me preguntaban, si yo volviera a estudiar, ¿qué estudiaría? Con esto quiero terminar. Yo les diría lo mismo, periodismo. Claro. ¿De qué escribiría? De lo mismo. Soy un enamorado de lo que escribo de la publicidad. No cambiaría el género periodístico que he abrazado por tantos años, voy a cumplir 47 años y en este momento yo ya soy el decano de los columnistas publicitarios. Claro, totalmente. Pues muchas gracias. Mi amigo, mi recordado amigo. Querida Ari, muchas gracias. Mi querido Johnny. Raúl Huitrón, una eminencia en la crónica de la industria publicitaria mexicana. Nosotros seguimos rumbo a Cannes celebrando la creatividad mexicana. Yo soy Johnny, nos vemos en la próxima. Chao.